En Miserias de la Economía, un programa de economía crítica y de crítica económica. Nos reencontramos con acá el compañero Eduardo Lucita después de 3 semanas que hemos estado repitiendo algunos programas muy interesantes porque tuvimos una serie de problemas de salud. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Estoy bien y contento de estar nuevo en el piso después de 3 semanas de ausencia forzada, pero un poco cachuzo, pero en condiciones todavía. Cachuzo en general andamos todos igual. Bueno. ¿Qué temas vamos a tocar? Mira, han pasado en los últimos tiempos dos informes de organismos internacionales sobre la desocupación en el mundo. El primero de ellos, a principios de año, el Fondo Monetario Internacional ya alertaba que en promedio para los países centrales en el 2011 iba a haber una desocupación promedio del 9%. Hace cosa de 15 días atrás, en uno de los principales diarios de acá de la capital, Juan Somavía, el director de la Organización Internacional del Trabajo, publicó un artículo bajo el título Desocupación global, una bomba de tiempo. Bueno, creo que amerita que tratemos ese tema, veamos qué está pasando con la crisis mundial en los países centrales, con la ocupación, qué está pasando con el desempleo juvenil, qué está pasando en América Latina y también en nuestro país, ¿no? Creo que es un tema que vale la pena ver, sobre todo por las condiciones que algunas ya hemos tratado en otros programas aquí, que se están prefigurando en la Argentina, que la desocupación ha bajado bastante, hasta el 7,3%, pero bajar de aquí en más va a ser un poco Esa desocupación que estás tirando del 7,3%, para refrescarnos, ¿incluye o no incluye al punto, 2 puntos de planes sociales? Sí, incluye, pero los planes sociales cada vez son menos relevantes. Acá hay más o menos 1.200.000, 1.300.000 personas de desocupación abierta, ¿no? Desocupación plena, no subempleados o ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si el señor director quiere, pasamos a un corte y ya en el otro bloque comenzamos a discutir el tema. Bueno, nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, seguimos en nuestro segundo bloque, son las 7:15. Estábamos planteándonos esta situación novedosa que hay de un periodo tan largo de desocupación, sobre todo también en los países centrales. ¿Cómo es esto, Lucita? Bueno, es producto de la crisis capitalista que se arrastra ya desde hace unos cuantos años, incluso antes que explotara la crisis financiera en el 2007 y en el 2008. El reciente informe del trabajo en el mundo que publicó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que este año 2011 va a ser el tercer año consecutivo que la masa de desocupados en el mundo supera los 200 millones de personas. Creo que son 203, 200 millones de personas. Desde el 2007 a la fecha, o sea, desde que estalló esta última crisis, hay casi 27, 28 millones de nuevos desocupados en el mundo. Pero se da una paradoja muy interesante, que el 50% de esos nuevos desocupados, es decir, unos 14 millones de personas, se encuentran en los países más industrializados. Ahora, los países más industrializados dan ocupación solo al 15% de la fuerza de trabajo mundial. Lo que quiere decir esto que el peso de la desocupación en esos países ha sido mucho más fuerte en los países industrializados que en el resto del mundo, ¿no? Tengo una consulta, o sea, hay un porcentaje de desocupación porcentualmente mayor relativamente mayor en los países industrializados. Ahora, ¿eso se traduce en una caída importante de la actividad industrial o hay una composición interna diferente del trabajo? Bueno, puede ser las dos cosas. En esta crisis puede haber una caída porque hubo un proceso de recesión y todo indica que vamos a entrar en una segunda fase de recesión. Vos fijate que, por ejemplo, en Estados Unidos, que hasta el 2006, 2007 tenía solo el 4% de desocupación, en pocos años pasó al 9%. Y esta es la cifra que dan con el cálculo normal, porque hay algunos otros cálculos que dicen que esta cifra en realidad es del 18% en Estados Unidos. De la misma manera que dicen que el cálculo oficial es del 21% en España, 5 millones de desocupados. Pero dicen que en realidad es del 26%. Si uno calcula a la gente que buscaba trabajo y ahora deja de trabajar deja de buscar porque está desalentada, cansada
de no conseguir trabajo, este tipo de cosas, ¿no? De todas maneras, ateniéndonos a las cifras oficiales, son datos importantes. Claro. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Te acordás que cuando estuvo Claudio Katz acá en el programa, que recién venía de Europa, él señaló que hay una suerte de Europa de dos velocidades o de doble piso? Que hay una situación en todos los países de la periferia, que es de una crisis muy aguda, pero que en los países del norte, llámese Alemania, Francia, Holanda, están saliendo de la crisis. Especialmente Alemania está creciendo al 4,5% anual. Es un crecimiento fuerte para lo que es la estructura económica alemana. Sin embargo, en esos países la desocupación está estacionada en el 8%. Es decir, la economía crece pero no crea empleos. Está sucediendo lo mismo que pasaba en los años 90, que había crecimiento de la economía, pero no un crecimiento de la economía que pero no se basaba centralmente en la creación de empleos industriales. Exactamente. Bueno, en estos países pareciera ser que está pasando lo mismo ahora. Y eso tendrá que ver también con esas lógicas que manejan de aumentar la referencia. Se aumenta el ritmo de trabajo, el ritmo de explotación, es decir, el capital en esta fase expulsa del mercado del consumo y de trabajo a una determinada porción de trabajadores y a los que mantienen el mercado de trabajo los superexplota, con los mayores ritmos de producción, la extensión de la jornada, las horas extras. Esas como las resoluciones que se han tomado recientemente en Italia, ¿no? Que en Italia, pero también pasaba acá en la Argentina y todavía sigue pasando, porque nosotros hemos bajado mucho, de un 24% de desocupación, estamos ahora en el 7 y algo por ciento. Pero sin embargo acá hay mucha gente que todavía trabaja 10, 12 y hasta 14 horas por día, ¿no? Entonces, esta dualidad también, hay desocupación por un lado y sobretrabajo, sobreexplotación, sobretrabajo por el otro. Es la nueva dinámica de la acumulación capitalista mundial, que por ahí en la Argentina, podemos verlo después, más adelante, se explica por otras razones, pero también es una dinámica mundial, ¿no? Pero esta dinámica, históricamente se consideraba que una desocupación del 3%, alrededor del 3%, era el desempleo friccional normal, la persona que busca trabajo, la persona que abandona el trabajo por motivos, alguna fábrica que cierra, el tiempo que tarda en encontrar nuevamente trabajo. Ahora pareciera que esta tasa que estamos hablando, 7, 8, 9%, se está sosteniendo en el tiempo, aunque haya economías que crecen. Claro, esa categoría de desocupación friccional aparecía, me parece que por primera vez, en el manual de economía política de Paul Samuelson, con el cual estudiamos todos los que estudiábamos en la década del 60, es lo que jóvenes ya no somos, estudiábamos en esa época. Él lo que planteaba que la desocupación friccional era del 3%, y le llamaba friccional porque, según su teoría, superando ese porcentaje, el capitalismo empezaba a tener dificultades. Bueno, 40 años después nos damos cuenta que el capitalismo superó ese límite, ha establecido un nuevo piso de pobreza y un nuevo piso de desocupación en el mundo, en los países desarrollados en promedio del 9%, y sin embargo el capitalismo con dificultades, pero funciona. Es decir, es una dinámica de acumulación capitalista, producto de la mayor explotación de la fuerza de trabajo, pero también producto de las nuevas tecnologías que son intensivas en capital y poco intensivas en utilización de mano de obra, que permiten mantener un ejército de reserva mucho más abultado de lo que era en otros tiempos. Si nosotros nos fijamos, acá la desocupación en la Argentina era el 2, 3 del 4%. Cuando se va la dictadura militar en el 76 no superaba el 4%. Y estábamos en crisis. Y estábamos en crisis. Sí. Hoy la hemos duplicado y el capitalismo argentino está funcionando. Acumula capitales, hay tasa de ganancias muy elevada. Hace 8 años que viene creciendo y no pareciera en el horizonte haber una crisis muy inmediata, salvo que pase un hecatombe a nivel mundial, sí, ¿no? O sea que la dinámica del capitalismo ha cambiado, la lógica de la acumulación ha cambiado, la forma de gestionar y explotar la fuerza de trabajo también ha cambiado en el capitalismo en estos últimos 30 años, ¿no? Y decíamos que en Europa y en general en todo el mundo, pero principalmente en Europa, se está concentrando una masa importante de desocupados. Ahora bien, claro, vos fijate, jóvenes... en España hace tiempo que la desocupación está en el 20, sí, 21%, y lideraba absolutamente ese ranking, pero ahora no está sola, porque en Grecia ya está cerca del 15%, en Irlanda está entre el 12 y el 14%, en Portugal en el 11,1%, ¿no? Es decir, ya hay una serie de países, y además te digo, estos países
desarrollados del norte están clavados en el 8%. Por lo tanto, el promedio europeo es el 9%, un poco más, por lo menos de la Unión Europea, ¿no? Hay esa situación. Y lo que vos me preguntabas, los jóvenes. El desempleo juvenil es un porcentaje muy importante, muy importante. Dentro de los nuevos pobres, los desempleos jóvenes son 2,5 veces más que los desempleados de mayor edad, ¿no? Y eso puede tener consecuencias políticas, estructurales. Bueno, si uno se fija la composición de los indignados hoy en España, son mayoritariamente los jóvenes. Se dice que en España es la generación mejor formada de muchas décadas atrás, y es la que tiene menos futuro, porque en realidad la indignación crece, lo mismo que en los países árabes, porque los jóvenes no ven un futuro como no sea un agravamiento de las condiciones del presente, porque en realidad todos los ajustes que se están haciendo, tienden a aumentar la recesión, a deprimir más la economía, y encima están aumentando la edad jubilatoria. Por lo tanto, tampoco por ese lado se van jubilados, dejan vacante y podrían cumplir nuevos puestos de trabajo. O sea, los jóvenes no tienen un horizonte de futuro. Es lo que pasaba con la juventud acá en la década del 90. Por eso que se decía que la salida era Ezeiza. Sí. Fueron muchos miles de jóvenes los que en esa época se fueron del país, ¿no? Sí. Y eso puede tener consecuencias políticas también en torno a lo que es el viraje político que hay en ciertas naciones europeas hacia la derecha, o por izquierda las protestas sociales importantes. Exactamente, se están dando las dos tendencias. Tiene que salir. Si uno mira lo que está pasando por un lado en Francia, lo que está pasando en Holanda, lo que pasó en Austria, lo que está pasando en Italia, hay una tendencia creciente a la derechización de las sociedades. Pero si uno mira en los países árabes, si uno mira en Grecia, si uno mira en España, en Inglaterra con los jóvenes, alguna dinámica que está apareciendo en Portugal, hay una tendencia contradictoria, más a izquierda, más a cuestionar el orden establecido, a cuestionar la banca, pero en las últimas grandes movilizaciones de esta semana en España, que confluyeron de todo el país sobre la Plaza del Sol, se escuchó cada vez más fuerte la consigna, es el sistema, salgamos del capitalismo. Bueno, quiere decir que algún grado de comprensión mayor está habiendo en el marco de esta crisis, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema de América Latina en el próximo bloque, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, señor director, vamos a un corte.